siente más libertad en lo que uno va a compartir, y a veces pareciera un poco más complicado, y esta fue la experiencia mía para esta mañana. Así que después de mucha deliberación, el Señor creo, espero que así sea, el Señor me ha traído a un pasaje que todos conocemos muy bien y que lo hemos considerado en numerosas ocasiones, pero creo que cada vez que nos acercamos a esta porción en la palabra de Dios, siempre podemos eh, sacar algo nuevo, algo que nunca quizás habíamos considerado en cuanto al Señor. Y quisiera considerar algunos versículos con ustedes en la profecía de Isaías. No sé cuántos versículos vamos a poder abarcar, pero lo haremos conforme el tiempo nos lo indique y nos limite. Así que si pueden acompañarme en Isaías 52, vamos a ir viendo versículo por versículo del versículo 13 en adelante, tratando de sacar provecho de este hermoso pasaje en la Escritura. Aunque los últimos 3 versículos del capítulo 52 no están en el capítulo 53, es sumamente obvio que pertenecen a este capítulo 53 que nos habla de nuestro Señor. Dice Isaías 52:13: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Es muy sencillo, hermanos, lo que quisiera considerar con ustedes en estos versículos. Solo quisiera ayudarnos cómo es que el simple hecho de buscar el significado de una sola palabra nos abre bastante el panorama, y poder ver qué uso tiene esa palabra en un mismo capítulo, en un mismo libro o en otros libros de la Biblia. Y quizás podamos también encontrar ánimo en cuanto a la responsabilidad que todos tenemos de servir a Dios. Cada creyente es siervo de Dios. Esto no es excluido para solamente algunos, esto es general. Y sin duda considerar al siervo de Dios, el Señor Jesucristo, debe también ayudarnos a saber las formas, las maneras en las que Dios quiere que le sirvamos a Él. Entonces, inicialmente en este pasaje que se enfoca en el siervo de Dios de Isaías 52:13 hasta el capítulo 53 y versículo 12, son 15 versículos que nos detallan varias cosas, varios aspectos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y esta sección en la profecía de Isaías comienza con una invitación de Jehová, nuestro Padre. Y la invitación es que nosotros contemplemos, miremos, observemos a su Hijo. Él dice: he aquí. Él en otras ocasiones nos invita a mirarlo, por ejemplo en Zacarías 3, versículo 8, y en Zacarías 6:12 se nos invita a mirarle como el renuevo, como aquella planta tierna, como aquel retoño. En Zacarías 9 y versículo 9, la invitación, el he aquí, allí es para observarle como el rey. También Juan el Bautista nos invita, junto con aquellas personas que estaban en la ribera del río Jordán. Conocemos bien las palabras de Juan cuando él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios nos invita a mirar a su Hijo. Juan nos invita a mirarle,
pero también con desdén, con una indiferencia, podemos escuchar la invitación de Pilato. Cuando Pilato, tratando de interrogar al Señor y viendo quién era él y bajo la presión de los judíos, él le causó vergüenza y también dolores en su cuerpo y lo presentó ante aquella multitud que ansiosamente esperaba que el gobernador pudiese determinar que verdaderamente Jesucristo era culpable. Y podemos escuchar a Pilato con Cristo a su lado, coronado de espinas, un rostro desfigurado, un cuerpo en sangre, y podemos pensar en su espalda también herida, y Pilato le dice a la multitud: he aquí el hombre. Dios y Juan el Bautista nos invitan a mirarlo en toda su dignidad. Obviamente Pilato nos invita a mirarlo en toda su humillación. He aquí. Y entonces, que la experiencia nuestra de esta mañana, junto con lo que nuestros hermanos han compartido, sea nuestra experiencia a lo largo de la semana, que podamos mirar por fe a el siervo de Dios, el Hijo de Dios, para incrementar nuestra devoción a Él, nuestro amor a Él, y por lo tanto querer servirle más y poder emular el tremendo ejemplo que Él nos ha dejado para cada aspecto de nuestra vida. Y entonces tenemos esa primera palabra en el versículo 13, he aquí. Pero la invitación es no mirarlo como renuevo, o como rey, o como el Cordero de Dios, o como el hombre, sino aquí la invitación es que podamos observarle como el siervo. Y es llamativo como Isaías, en su profecía de 66 capítulos, nos lleva por un lado a las escenas de gloria que el Mesías disfrutará en su reino esplendoroso, pero contrastante con eso, porque nos lleva también a las profundidades de las distintas maneras en las que el siervo sufre humillaciones. En Isaías subimos hasta ver el trono del Mesías, pero también descendemos para ver su cruz. En la profecía de este hombre de Dios, cuyo nombre significa Dios es salvación, podemos por un lado escuchar las alabanzas de gloria y honra al que amó nuestras almas hasta la muerte, pero por el otro lado también podemos sentir la vergüenza, la confusión y la pena que él tuvo que sufrir, sentir, experimentar por causa del pecado. Isaías habla de distintos siervos en su profecía. Él mismo se describe como siervo en el capítulo 14 y el capítulo 20. Él habla de un hombre llamado Eliakim como siervo también de Dios en el capítulo 22. Él menciona al rey David como siervo de Dios en el capítulo 37. Habla de Israel también como siervo de Dios en el capítulo 41. Y muchas veces los judíos, tratando de desacreditar lo que Isaías nos habla de Jesucristo, muchas veces han querido decir que cuando se habla del siervo de Dios, en la profecía de Isaías siempre se está refiriendo al Señor Jesucristo. Pero cuando leemos el contexto, nos damos cuenta que en ocasiones sí, verdaderamente, como en el capítulo 41, sí está hablando Dios de Israel como su siervo, pero el contexto en otros pasajes, como en Isaías 42, en Isaías 49, Isaías 50, Isaías 52 y 53, es obvio que no puede referirse a la nación de Israel.
sino que forzosamente tendría que estarse refiriendo a una persona que experimentó cosas que jamás experimentó Israel, y eso solamente pudiéramos atribuirlo al Cristo de Dios. Entonces, de todos estos siervos que Isaías menciona en su profecía, es abundantemente claro que el Señor Jesucristo sobresale de todos ellos. Él es incomparable en su servicio. David, Eliakim, Isaías, Israel, siervos de Dios, pero ninguno de ellos se compara con el servicio que el Señor Jesucristo le brindó a su Padre. No solamente Jesucristo es incomparable en su servicio, pero también pensamos, Él es incomparable en el sufrimiento que Él tuvo que pagar como precio por causa del deseo que Él tenía de servir a su Dios. Y esto nos puede ayudar y animar a nosotros a entender que si vamos a querer servir a Dios en cualquier capacidad, desde el hogar hasta la universidad, hasta el trabajo, en cualquier ámbito de la vida, todo lo que hacemos en servicio a Dios nos va a generar algún cierto tipo de precio que vamos a tener que pagar. Y el Señor Jesucristo es el ejemplo máximo de aquel que estuvo dispuesto a pagar hasta lo más que él tenía que pagar para poder obedecer a su Dios. Entonces, cuando pensamos en el Señor Jesucristo como siervo en Isaías, pensamos también en las distintas presentaciones que Isaías nos da de él. Mencionábamos 4 porciones que nos señalan al Señor como siervo, y quisiera darle un énfasis a cada uno de ellos. En el capítulo 42 vemos el carácter del siervo, encontramos esa increíble descripción que él no gritará ni alzará su voz, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Y entonces Isaías 42 nos presenta el carácter de este siervo. Isaías 49, y esto debe de animarnos en cada uno de nosotros como hombres y mujeres de Dios, el carácter que debemos demostrar: docilidad, mansedumbre, gentileza, amor. Pero también podemos pensar en el capítulo 49 en la recompensa del siervo, porque ahí en Isaías 49, como si fuera, el Señor describe lo poco que él pudo ver alcanzado en la obra que Dios le había dado. Pero al sentirse decepcionado con la respuesta de la nación de Israel, Dios le asegura a su siervo que los reyes lo van a mirar, se levantarán príncipes y van a adorar, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Y entonces esto también nos puede generar ánimo en saber que todo servicio, por más menosprecio, por pocos resultados que uno vea, Dios va a recompensar eso. Usted sea fiel al Señor, sírvale de forma consagrada, de una manera entregada. Dios no le deja a usted en sus manos los resultados. Dios no nos recompensa en base a los resultados. Dios nos enseña con el trato que le da a su siervo Jesucristo en Isaías 49. Dios nos recompensa en base a nuestra fidelidad. Entonces, quizás usted está llevando a cabo alguna obra para Dios. Puede ser con sus hijos, puede ser en la asamblea, puede ser con alguna actividad relacionada a la asamblea, de evangelismo o de visitas a hermanos que están desanimados. Yo sé que ahorita eso está limitado, pero solamente pensando en algunos ejemplos. Recuerde,
porque a veces uno se siente presionado a ver resultados. Usted deje los resultados con Dios. Dios no nos recompensa en base a resultados. Dios nos recompensa en base a fidelidad. Isaías 42, el carácter del siervo. Isaías 49, la recompensa del siervo. Y en Isaías 50, increíble leer de la entrega del siervo. Uno se pregunta a qué grado estuvo dispuesto a entregarse este siervo inigualable de Dios. Bueno, él va a decir, yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Y él habla también en el versículo 37 cómo él puso su rostro como un pedernal. Nos detenemos este domingo por la mañana y consideramos la entrega de nuestro Señor. Él nunca hizo lo que le complacía a él. Su decisión firme fue entregarse enteramente a la voluntad de su Dios. Y analizo mi corazón esta mañana en la presencia de ustedes y aún más en la presencia de Dios que todos lo conoce. Y tendría yo que reconocer que hay aspectos de mi corazón que aún no son dueños del Señor. Y tendría que reconocer que hay cosas en mi vida, hay hábitos, hay prácticas en las cuales evidentemente no me he entregado al Señor como el siervo de Isaías 50. Señor, nos ayude a poder no aspirar a entregarnos a Dios en un 50%. No entregarnos a Dios a un 75%, ni a un 98%. Dios genere en usted y en mí el deseo de poder entregarnos a Él en un 100%. La entrega del siervo, Isaías 50, es claro que Él lo dio todo. No tenía más voluntad de sí mismo que entregar, porque Él se había entregado enteramente a la voluntad de su Dios. Isaías 42, el carácter del siervo. Isaías 49, la recompensa del siervo. Isaías 50, la entrega del siervo. Y cuando llegamos a Isaías 52, los últimos versículos, e Isaías 53, es claro que ahí encontramos los sufrimientos del siervo. Y otra vez pensamos en el hecho de que servir a Dios siempre genera un costo. Ahora, pensando en Cristo como siervo, porque la invitación es, he aquí que mi siervo, lo estamos contemplando a Él porque el Padre nos lo pide. Lo mismo encontramos en el capítulo 42, cuando Dios nos dice, he aquí mi siervo. Mirándole a Él como siervo, no solamente podemos hacerlo en la profecía de Isaías. Este tema de Jesucristo como siervo no es exclusivo a la profecía de este varón de Dios. Es algo que se repite a lo largo de las Escrituras. En el Salmo 69 y versículo 17, Él es el siervo abandonado, porque Cristo dice sobre la cruz, no escondas de tu siervo tu rostro, el siervo abandonado. Servir a Dios, querido hermano, hermana, por si usted no lo ha experimentado, servir a Dios en cualquier capacidad. No estoy hablando, cuando yo hablo de servir a Dios, no quiero que piensen misioneros en Japón. Yo estoy hablando de siervos de Dios en Cali, en Oaxaca, en donde sea, personas salvadas que ahora tienen la responsabilidad de servir. Y la primera cosa que notamos es que servir a Dios generará soledad en nuestra vida. No se preocupe por agradar a las multitudes. Seamos como el Señor Jesucristo,
preocupémonos por agradar a nuestro Dios. Y como bien dijo alguien, contar con Dios de nuestro lado es ser mayoría. Por más que muchos no estén de acuerdo, menosprecien o hasta rechacen lo que nosotros hacemos en la vida, usted recuerde que servir a Dios genera soledad. Cristo fue el siervo abandonado. Yo entiendo que ahí está hablando del abandono de su Dios. No escondas de tu siervo tu rostro, pero también pudiéramos ver abundancia de ejemplos en donde él fue abandonado por los hombres por causa de que ellos no estaban de acuerdo con sus convicciones. Zacarías 3:8, Dios habla de mi siervo el renuevo. Ahí vemos a Cristo como el siervo fructífero, el fruto que él pudo darle a su Dios. En Mateo 12:18 leemos donde se cita la profecía de Isaías, mi siervo a quien he escogido. Ahí encontramos a Cristo el siervo escogido. En Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quiero ver ahí que Cristo es el siervo rescatador. En Romanos 15:3, Cristo es el siervo enviado, porque Pablo habla de cómo Cristo es el siervo de la circuncisión, aquel que fue enviado a Israel. Y en Filipenses 2, versículo 7, ese pasaje que todos disfrutamos, que nos habla del Señor como siervo, dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Quiero pensar ahí en la humildad de Cristo como siervo. Pero seguimos aquí en nuestro versículo y encontramos que se nos invita a mirar al siervo y se nos van a decir 4 cosas que van a señalar la grandeza de este siervo. Número 1, será prosperado. Número 2, engrandecido. Número 3, exaltado. Y número 4, puesto muy en alto. Ahora, esta palabra prosperado no es tanto el énfasis en esta palabra en la prosperidad que va a traer Jesucristo como el Rey o como siervo de Dios. Es más bien su capacidad de administración, porque esta palabra prosperado significa prudente. Y entonces pienso en la prudencia del siervo de Dios. Y quiero pensar en cómo, en el contexto, hablando de su exaltación, de su elevación, de su grandeza, porque en el versículo 13 encontramos la grandeza de Cristo y en el versículo 14 vamos a encontrar la humillación de Cristo. ¿Y cómo es que podemos pensar, sí, en la prudencia de Jesucristo durante su vida terrenal como siervo de Dios? Pero también me conforta pensar en la prudencia del Señor Jesucristo en un reino venidero y cómo Él será el administrador perfecto de ese reino glorioso que Él vendrá a establecer. Y Él con mucha prudencia va a administrar todos los aspectos de este vasto reino como jamás se ha visto y como jamás se volverá a ver sobre esta tierra. Él va a mostrar prudencia en el alivio que nos va a dar a nosotros. Va a enjugar nuestras lágrimas. No va a permitir que esas experiencias que azotaban nuestra vida en el presente nos vuelvan a afectar. Él va a mostrar prudencia en cómo nos administrará a nosotros, en cuanto a las dificultades relacionadas a esta vida de este lado de la eternidad, o más bien de este lado del arrebatamiento. Él también administrará prudentemente porque Él recompensará cada creyente. En los evangelios aprendemos que el Señor le enseñó a sus discípulos que entre más constancia al Señor en esta vida, más responsabilidad recibiremos en el reino.
Hermano, hermana, Dios nos da una corta vida para que haga eco en la eternidad. Especialmente a mis hermanos que son de mi edad o aún más jóvenes, animarles que el tiempo es algo tan valioso, tan precioso que Dios nos ha dado. En mi corta experiencia, ¿cuántas veces he anhelado poder retroceder las manecillas del reloj o los días, los meses en el calendario y poder volver a vivir días, horas, minutos, segundos que malgasté, que no, y lo sigo haciendo, no utilizándolo de una manera provechosa? Y Dios nos da esta corta vida para servirle a Él, para que pueda ser de utilidad para Dios y para que pueda afectar en un buen sentido lo que será para nosotros después de la venida del Señor Jesucristo. Una corta vida, y esa corta vida entregada a Dios, al servicio de Dios, en cualquier capacidad que sea, será una vida que habrá valido la pena. Pero Él también administrará, por ejemplo, en temas de guerras. No habrá guerras, habrá paz, prosperidad, habrá mucha abundancia, y pensamos en Cristo prosperando más bien, o la palabra actuando prudentemente. Y pensamos entonces en cómo no solamente Él disfrutará de esta prosperidad por su prudencia, sino que se nos dicen estas tres palabras que se explican por sí solas: será engrandecido, exaltado, puesto muy en alto. Y Cristo, Él tuvo que experimentar lo que Él enseñó como una gran verdad. En Mateo y en Lucas, Él habla de el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo encontramos como siervo, y de siervo lo vemos trasladado a prosperidad, a exaltación, a elevación y al ser puesto muy en alto. Isaías, en esta porción de su profecía, comienza como va a terminar, porque en los versículos 10 a 12 del capítulo 53, él va a terminar también de esta manera. Y entre estas dos secciones, la inicial y la final, es donde tenemos sus sufrimientos, sus humillaciones y su rechazo. Es lo mismo que sucede en Filipenses 2. Encontramos a Cristo como en forma de Dios. Lo que Él era en la eternidad pasada, lo vemos descender a una vida de servicio aquí sobre la tierra, y luego lo volvemos a ver ascender a un lugar de exaltación cuando Dios le dé un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, hermano, hermana, aprendemos que sin la humildad, sin permitir que nosotros nos humillemos, será difícil servir al Señor. A veces quizás el orgullo es un obstáculo, la soberbia, para que nosotros podamos servir fielmente a Dios. Veo mi corazón y veo que hay el yo. Veo que hay el deseo de ponerme a mí por encima de los demás. Y veo el deseo que tiene la carne de la vanagloria de la vida, que menciona el apóstol Juan. Y cómo es que podemos aprender del mejor de ejemplos, que el que se humilla será enaltecido. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pasamos al versículo 14 y leemos las palabras del profeta: como se asombraron de ti muchos. Este versículo, hermanos,
comienza a detallar Isaías esos sufrimientos indecibles del Señor Jesucristo. Ahora yo no sé exactamente cómo tomar esa frase, cómo se asombraron. No sé si este asombro resultó en lo que le van a hacer en su cuerpo, cuando dice de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. No sé si Isaías está profetizando que por causa del asombro vinieron los sufrimientos o viceversa, si por causa de los sufrimientos vino el asombro. Ahora, este en ningún momento es un asombro de admiración. Esta palabra, como se asombraron, puede utilizarse en el Antiguo Testamento como describir se horrorizaron o se devastaron. Y pensamos en cómo eso quizás pudiera describir el enojo que el hombre sintió al ver y al escuchar al Señor Jesucristo. Y pareciera que la intensidad del enojo del hombre hacia el Hijo de Dios lo podemos ver replicado, lo podemos ver reflejado en la intensidad de sus padecimientos. Esta palabra, como se asombraron, este asombro muchas veces en el Antiguo Testamento es la misma palabra que describe una tierra desolada. Y uno cuando pudiera imaginarse ver una tierra deshabitada, destruida, desolada, causaría este horror. Y entonces, ya sea que el asombro fue lo que provocó este desfiguramiento del que vamos a hablar, o si los dolores físicos fueron lo que causó el asombro, pues no estoy seguro cuál sea, pero en ambos casos creo que debe conmovernos pensar al grado al que sufrió el Señor Jesucristo. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera. Muchos nos habla de cantidad, de tal manera nos habla de profundidad. Isaías va a decir de Jesucristo, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Yo no sé qué pensamiento tiene, pero quizás normalmente cuando pensamos en su parecer, pensamos solamente en su rostro, pero esta palabra más bien significa, tiene la idea de todo su cuerpo, toda su apariencia. Es parecida a la palabra que tenemos ahí, su hermosura. Eh, Esa palabra hermosura también tiene que ver con su forma, con su figura. Y entonces pensamos cómo es que Isaías nos dice, fue desfigurado de los hombres su parecer. Desfigurado, esta palabra es sumamente intensa. A veces en el Antiguo Testamento es utilizada, se traduce como corrompido, como destruido, como algo podrido, como algo arruinado o también como algo pervertido. Ese fue al grado al que sufrió el Señor Jesucristo, al ser desfigurado. No fue un golpe aquí y allá un poco. Esto es algo devastador. Él fue desfigurado. Pero dice Isaías, desfigurado de los hombres su parecer. Y estamos pensando no solamente en su rostro, pero también en su cuerpo, en su apariencia. Y creo que Isaías 52:14 nos está llevando a distintos puntos, a donde tuvo que ir el Señor ese día de su crucifixión. Y al terminar
con este tiempo que se ha terminado, quisiera que fuéramos con el Señor a la casa de Caifás, donde Él va a ser escupido, donde Él va a recibir puñetazos, donde Él va a ser abofeteado. Todo esto con su rostro cubierto. Y pensamos en la fuerza de estos golpes que Él recibió. Recuerde, desfigurado, corrompido, destruido, podrido, arruinado, pervertido. Ahora vamos con Cristo al pretorio, a ese palacio del gobernador Pilato de Cesarea, que había llegado a Jerusalén para hacerse cargo de la ejecución de este hombre que decía ser el rey de los judíos. Y podemos sentir el dolor que él siente cuando hombres golpean su cabeza, que lleva una corona de espinas, espinas largas, se nos dice aquellos que han visitado Israel. Y él siente esas cañas hundiendo esas espinas en su sien y golpeando su cabeza. Después, la Biblia dedica muy poco a esto, solamente unas palabras, no solamente su cabeza golpeada en el pretorio, pero dice Juan 19:1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Una descripción muy breve, es el único de los evangelios. Quizás con lo que dice Isaías 50, es lo único que leemos acerca de esto que practicaban los romanos. El ser azotado. Muchos reos morían después de ser azotados antes de que llegaran a la cruz. Látigos elaborados muy cuidadosamente con piel de animal y con pedazos de metal o con huesos de animal. Y no solamente era el golpe que rozaba la piel, pero estos látigos tenían la capacidad de hendirse en la piel y de remover tejidos, la piel, la carne, hasta arrancaba músculos. La historia habla de personas que sus órganos internos quedaban visibles de tanta piel, tanta carne que era removida. Pensamos ahora, ya fuimos con el Señor a la casa de Caifás, ya vimos al Señor en el pretorio y ahora lo acompañamos al Gólgota y vemos sus manos desgarradas, sus pies. Cuando él dice en el Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies, esa palabra horadaron es la misma palabra de cómo un león desgarra a su presa. No eran clavos muy prácticos que pudiéramos tener hoy en día, sino son toscos metales que están siendo incrustados en sus manos y en sus pies. Isaías dice acerca del Señor, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Hasta aquí podemos ver que él perdió su apariencia personal. Pensamos en esas hermosas escenas de personas que reconocieron al Hijo de Dios. Ahora, si lo hubiesen visto, no lo hubiesen reconocido. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Pero ahora la cosa se intensifica, porque dice, y su hermosura, su aspecto, su figura, su forma, su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Si en la primera parte de la frase nos enseña que él perdió su identidad personal, ¿sabe qué significa esta última parte? Él perdió la
la identidad de ser un ser humano. Esta es la intensidad. Estas palabras se pueden traducir: tan desfigurado estaba su aspecto de hombre, que su apariencia no era la de hijo de hombre. Y pensamos en el Señor Jesucristo, al grado al que Él tuvo que sufrir en obediencia a su Dios como siervo, que Él fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. El tiempo se ha terminado. Ahí vamos a detenernos. Señor, nos ayude a poder en este día, en esta semana, contemplar lo que el Señor, el siervo de Dios, tuvo que padecer, experimentar y sufrir para poder salvarnos a nosotros, y el Señor nos anime a poder tener la misma entrega que Él. Vamos a orar. Padre, es un privilegio poder llegar a tu palabra y poder por algunos momentos contemplar a tu Hijo. Quizás, Padre, a veces tenemos que reconocer que nos acostumbramos a leer o a escuchar acerca de lo que Él sufrió. Pedimos, Padre, que nuestros corazones esta mañana puedan arder dentro de nosotros, no por lo que ha dicho el que ha compartido tu palabra, sino por lo que tu palabra misma dice. Y que podamos, Padre, reavivar el fuego que hay en nosotros. Y que si hay, Padre, algún sentimiento de indiferencia o de frialdad hacia el Cristo del Gólgota, que, Padre, en este inicio de semana podamos sentir ese calor dentro de nosotros, que se pueda manifestar en los pensamientos que tenemos, en las decisiones que tomamos, en la actitud que mostramos, en el comportamiento que manifestamos. Padre, que todo sea como deseaba el apóstol Pablo, tener esa comunión con la resurrección de tu Hijo y con sus padecimientos. Pedimos, Padre, que podamos, a la luz de lo que se llevó a cabo en el Calvario, poder cumplir con el mandato principal de la ley de Moisés, el cual es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, con toda tu alma. Que todo lo que seamos, Padre, sea para ti y que podamos servirte de la mejor manera posible. Ayúdanos, Padre, a no menospreciar nuestro servicio. Hay hermanas que su servicio en parte es la crianza de los hijos. Qué labor tan importante. Hay hermanos que quizás están pasando por circunstancias y piensan que por su edad o por alguna circunstancia en su vida están limitados. Ayúdales a entender, Padre, que lo que hacen es de gran valor para ti, sin importar si no pueden hacer cosas que otros sí pueden hacer. Padre, ayúdanos a poder animarnos, a renovar. A veces encontramos nuestro servicio a ti tedioso o como algo de rutina. Pedimos, Padre, que podamos experimentar tiempos de refrigerio, que podamos valorar, apreciar y gozarnos en todo servicio que te brindemos, sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la calle, que todo, Padre, sea para tu honra y tu gloria. Anímanos. Quizás hay algunos, Padre, que antes servían con nuestros hermanos en Cali o en otros lugares de donde están hermanos, desde donde están hermanos conectados y no están sirviéndote como en un tiempo. Anímales. Pedimos que ellos regresen a su primer amor y te pedimos, Padre, que nos ayudes a todos a poder glorificarte en nuestras vidas. Bendícenos en este inicio de semana. La gloria y la honra sea para ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.